El tribunal convoca como amicus curiae que acompaña a la parte actora, a la Asociación Internacional de Radiodifusión y a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Expositores, doctores Luis Pardo y Carlos Laplacete. Señor presidente, señoras y señores ministros, comparezco ante ustedes como presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR, que agrupa a 17.000 estaciones de radio y televisión privadas. La AIR fue fundada en el año 1946, es organismo consultor de las Naciones Unidas, órgano con estatus de asociado de la UNESCO, organismo consultor de la OEA, y en esa condición nuestro objetivo principal en estos 67 años de historia ha sido la defensa de la libertad de expresión y la promoción de una radiodifusión privada, libre e independiente. Por eso agradezco sentidamente la oportunidad que nos brindan de representar nuestros planteamientos ante esta ilustrísima Corte. En mi país, desde hace 20 años, soy concesionario de radiodifusión en una provincia de Chile. Desde hace 8 presido la Asociación de Radiodifusores de Chile, que agrupa a las radios tanto nacionales como regionales y locales de Chile. Y desde hace 6 presido la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Nuestra historia como AIR y nuestro planteamiento ante esta Corte responde entonces a esos principios superiores de libertad de expresión, más allá del legítimo interés de la parte actora. En ese sentido, consideramos que si bien los artículos 41, 45, 48 y 161 representan una conculcación de derechos constitucionales de la parte actora, tanto en lo que dice relación con la libertad de expresión, la propiedad, la legalidad, el comercio y la igualdad ante la ley, más nos preocupa a nosotros el grave retroceso que representaría, entendemos, para la sociedad argentina, que estos artículos entraran en plena vigencia para la libertad de expresión, para el pluralismo y la diversidad que la ley dice perseguir, y también consideramos que no solo se viola de alguna manera con estos artículos la Constitución, sino que también la Convención Americana. Por ello, centraré mi exposición en 3 hitos centrales y claves. Primero, la relación entre libertad de expresión y medios de comunicación. Luego, pluralismo y diversidad versus concentración y monopolio. Y finalmente, el impacto de esta ley en general y de los artículos en examen con el pluralismo, la diversidad y la libertad de expresión. Cito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comillas. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento, está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles. Cierro comillas. Sin medios de comunicación social, ningún pensamiento podría incidir en el debate público. Sin medios independientes, el derecho a buscar información se reduciría a las fuentes oficiales. Sin medios independientes, el ejercicio de la crítica y de la disidencia no tendría ningún impacto en la sociedad. El encabezado del artículo 45 dice, comillas, a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, se establecen limitaciones a la concentración de licencias. No podemos estar más de acuerdo con los propósitos y principios señalados en el encabezado del artículo 45. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos ante esta Corte es si el artículo 45 y el conjunto de la ley contribuyen efectivamente a la diversidad o la pluralidad, o más bien tienden a crear un conjunto de condiciones aptas para que se imponga un discurso único o un discurso oficial que es muy distante de la diversidad y la pluralidad como la entendemos. Para que los medios puedan reflejar las distintas visiones de la sociedad, se requiere fundamentalmente que sean independientes, pero esa independencia requiere de una condición, y en nuestro escrito hemos acompañado abundante doctrina que esta ilustrísima Corte ha dejado en fallos anteriores. Se requiere la autonomía económica de los medios. Sin esa autonomía económica, la independencia no existe. Ser económicamente autónomos significa no depender de ningún anunciante en este caso o de ningún financista en particular y por supuesto muy especialmente del Estado.
un medio puede obtener bajísimos niveles de audiencia y ser un desastre en términos de resultados normales, sin embargo ser muy rentable si se ve beneficiado por una generosa pauta publicitaria oficial. Pero eso no es ser autónomo y sospecho que tampoco es sinónimo de independencia editorial. Pueden existir una multitud de medios de estas características, sin embargo, esa multitud de medios tampoco es sinónimo de diversidad si se trata de medios económicamente precarios, expuestos a la influencia del poder principal, que es el Estado, pero también de otros poderes que podrían ejercerla. Para asegurar la autonomía y la independencia de los medios se requiere la competencia leal entre los medios, y eso supone la existencia de muchos medios. La competencia leal por la audiencia, que es la que orienta el esfuerzo editorial hacia las preferencias del público y permite que este público, que tiene la capacidad de elegir entre distintos medios, sea finalmente quien decida por sí mismo, y la competencia por los anunciantes, competencia que asegura, ¿no es cierto?, y cierra el ciclo de manera tal que la orientación a la audiencia sea real. Si no hay audiencia, no hay anunciantes, y si no hay anunciantes, la facultad, ¿no es cierto?, que tienen, o la posibilidad que tienen los medios de sobrevivir se pierde. Los medios públicos, por su parte, deben estar al servicio de la sociedad y nunca subordinados al poder de turno. Las legislaciones europeas regulan estrictamente el gobierno corporativo de los medios públicos y las formas de financiamiento de los medios públicos, y tienen normas que expresamente impiden la competencia desleal de estos medios con financiamiento estatal respecto de aquellos que no lo tienen. Notas a pie de página de la Ley de Medios citan abundante derecho comparado referido a las restricciones que se imponen en estas legislaciones europeas a los medios privados, pero omiten curiosamente todo el resto del conjunto de normas que permiten el equilibrio que estimamos está absolutamente ausente del paisaje o la conformación del sistema de medios que derivará de la presente ley. Las regulaciones, como señalan los estándares de libertad de expresión para la radiodifusión libre e incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refieren a, primero, tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, materia que creemos no se está cumpliendo en este caso, a la equidad e igualdad en el proceso de acceso en el acceso al proceso comunicativo, situación que en este caso se crea un manifiesto de desequilibrio en desmedro de los medios independientes, y establecer solo aquellas limitaciones posteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo que persiguen. El impacto entonces de la Ley de Medios en el pluralismo y la diversidad debe analizarse primero en el conjunto de las normas que establece la ley, pero también en el conjunto de aquellas que omite expresamente. Un sistema de medios robustos debe tener medios competitivos a escala nacional, provincial y local. La regulación de libre competencia en este sentido debe propender a que ningún actor alcance una posición dominante tal que impida el surgimiento y subsistencia de otros medios en el mismo mercado. Por algo, el numeral 12 de los principios de libertad de expresión, junto con declarar que los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopolios, señala expresamente, comillas, en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las medidas antimonopólicas entonces deben responder a criterios de racionalidad económica, a asegurar la libre competencia y en ningún caso a propósitos coyunturales o caprichosos. Quiero finalmente señalar que cuando una norma legal restringe derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad económica sin que exista un bien jurídico superior a proteger, que vendría a ser, a nuestro juicio, el caso de los artículos 41, 48 y 161, o bien cuando, existiendo un bien jurídico a proteger, como es la pluralidad y la diversidad, se imponen restricciones que no tienen una racionalidad y proporcionalidad adecuada, es dable suponer que existe otro tipo de intenciones. Estimamos respetuosamente que de declararse la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 se producirían efectos indeseables en materia de pluralismo y diversidad. Se desincentivaría radicalmente la inversión privada en medios de comunicación audiovisual. Solo quienes tengan otros fines y financiamiento especial podrán acceder, ¿no es cierto?, a la industria. Se precarizará la situación y sustentabilidad de los medios privados existentes, especialmente los medianos y pequeños, que quedarán expuestos a condiciones
difíciles de competitividad y sin vías de escape legalmente posibles, producto del artículo 41, es decir, presas fáciles de la influencia y la presión. La atomización de la radio y la televisión privada generará una falsa diversidad al provocar una enorme cantidad de medios económicamente precarios y se despejará la cancha para que el poder de turno consolide una amplia y gigantesca red de medios disponibles y proclives al discurso oficial. Pocas veces es tan evidente en una ley la distancia entre los propósitos declarados por el legislador y los efectos que una legislación puede provocar. Muchas gracias. Buenos días. Excelentísima Corte, ADEPA agradece la posibilidad de exponer su preocupación sobre una cuestión de tanta trascendencia. Enseña este tribunal que sin libertad de prensa existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Luego de esta audiencia se decidirá si esa libertad alcanzará las nuevas formas de comunicación o si, por el contrario, como ocurrió durante siglos con la imprenta, los gobiernos asumirán un control total sobre ellas. La cantidad de medios de comunicación aumenta sin cesar y las innovaciones tecnológicas modifican a las sociedades. Pero hay cosas que no cambian. No cambió la necesidad del hombre de transmitir a los demás sus opiniones, sus descubrimientos, sus dudas o sus certezas. Para ello utilizó antorchas, tambores, adiestró palomas, inventó la imprenta. Hoy Internet forma parte de nuestra vida. Pero junto con ese afán por comunicar existió siempre una pulsión inversa, que lo incita constantemente a controlar la expresión de los demás. Recogida por el artículo 14 de la Constitución y por el artículo 13 de la Convención Americana, la prohibición de censura previa impide exigir autorizaciones administrativas para expresarse o para reproducir las expresiones de terceros. ADEPA entiende que los regímenes de licencia o autorizaciones solo pueden aceptarse para la utilización del espectro radioeléctrico. Fuera de allí, solo son una forma de censura. Este vicio está presente en la Ley 26.522. Tanto en el caso de las señales como en el de la televisión por cable, la necesidad de inscribirse en un registro o de obtener una autorización estatal son mecanismos de censura. Por el mismo motivo, los límites del artículo 45, la cantidad de señales o de licencia de TV por cable, así como el límite de la audiencia potencial, son limitaciones inconstitucionales a la libertad de expresión, tanto del emisor como de la audiencia. Limitar artificialmente la cantidad de señales o la audiencia potencial es limitar la información. Esto no es novedad. La aparición de nuevos medios de comunicación siempre ha sido vista con disfavor por las autoridades. Ellas han recurrido a las más variadas restricciones y siempre, en todos los casos, bajo el pretexto de defender a la audiencia. Pero hay algo que podemos destacar. Con el tiempo fueron las prohibiciones y no las libertades las que han resultado ridículas a los ojos del porvenir. Con la radio, en 1934, el gobierno argentino prohibió a las emisoras transmitir publicidades cantadas. En todos los casos, para este tipo de restricciones, el porvenir reservó el descrédito. A la prohibición de censura se le suma lo dispuesto en una norma muy cara a ADEPA, como es el artículo 32 de nuestra Constitución. Incorporado en 1860, cuando el derecho a la libre expresión ya estaba reconocido, este artículo es una garantía adicional que no está prevista en el sistema interamericano. Se trata, como ocurre por ejemplo con el derecho de opción en el estado de sitio, de una garantía específica de la cual gozamos en nuestro país. La norma es muy clara. Contiene una prohibición que no puede ser valorada caso por caso. El límite competencial es contundente. El Congreso Federal no puede dictar leyes generales destinadas a regular la prensa o los contenidos de las expresiones. En contra de ello, la Ley 26.522 confiesa que viene a regular contenidos. Lo dice en la nota del artículo 1. Contenidos audiovisuales idénticos o similares deben ser reglamentados por el mismo marco regulatorio independientemente de la tecnología de transmisión. Esta violación al artículo 32 preocupa a ADEPA, ya que si contenidos similares merecen la misma regulación, no existen límites jurídicos que impidan regular de modo similar a toda la prensa. Si las señales o toda la televisión por cable pueden ser sometidas a un régimen de autorizaciones y permisos administrativos previos, no podrá luego sostenerse algo distinto respecto de Internet o de un diario digital. Y si esa regulación alcanza un diario digital, no podrá impedirse su irrupción en todos los confines de la libertad de expresión. Hoy que la tecnología permite que cualquiera haga oír su voz en todo el planeta, sin utilizar espectro radioeléctrico ni mayores inversiones, como en la prensa tradicional, no hay motivos para aceptar que el ejercicio de esa libertad sea sometido a un régimen de regulaciones y autorizaciones gubernamentales previas, y mucho menos a un límite de audiencia. La ley nació obsoleta, pretende regular la comunicación audiovisual
y no tiene en cuenta Internet. Así y todo, lo que toca resolver a vuestra eminencia tiene una gran actualidad y aún una mayor proyección. Se trata de decidir si el Estado Nacional podrá imponer a los particulares un permiso o un registro previo para expresarse a través de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Realiza su exposición ante el tribunal como amicus curiae que acompaña a la parte demandada, la Universidad Nacional de Lanús, cuyo expositor es el doctor Víctor Ernesto Abramovich. Buenos días. La Universidad Nacional de Lanús ha decidido presentarse, en este caso, por considerar que reviste un clave interés público. El objetivo de la Universidad Nacional no es solamente formar profesionales, sino también ciudadanos que participen en los debates centrales sobre el funcionamiento de la democracia en la Argentina, y por eso el tema de derechos humanos es un eje transversal en el trabajo de nuestra universidad. Me acompaña la rectora Ana Jaramillo y también participó de la elaboración de nuestro amicus el profesor de la universidad y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Leonardo Franco. Consideramos que en el debate de la ley se encuentra en discusión nada menos que la competencia del Congreso de la Nación para regular el funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual con el propósito de evitar procesos de concentración y asegurar el acceso igualitario a la esfera pública. Con frecuencia, las acciones afirmativas dirigidas a revertir patrones estructurales de exclusión social son impugnadas en defensa de la igualdad de trato. Quienes históricamente resultan privilegiados por las condiciones de la estructura social se atrincheran detrás de la igualdad formal para no perder sus posiciones y beneficios. De la misma manera, las normas que procuran limitar la concentración de medios para asegurar el acceso igualitario a la esfera pública son impugnadas también con frecuencia desde la trinchera de la libertad de expresión concebida desde una mirada liberal conservadora. Es indudable que en el debate sobre esta ley existe una visión contrapuesta sobre qué entendemos por libertad de expresión. Y esa visión contrapuesta se proyecta particularmente en el análisis de la norma que regulan la concentración de medios, las que ponen techos de propiedad, las que prohíben propiedad cruzada o las que establecen techos de concentración. Para quienes impugnan la ley, la libertad de expresión es concebida bajo una óptica liberal tradicional, como un derecho de autonomía individual que impone solo límites a la acción del Estado. El derecho de libertad de expresión funciona para este enfoque como una coraza protectora que excluye la intervención estatal y bajo este enfoque cualquier norma regulatoria nace sospechada. Incluso algunas regulaciones fuera del espectro se consideran censura indirecta. Una mirada contrapuesta de la libertad de expresión reconoce los límites que ésta impone al Estado y sus obligaciones negativas, por ejemplo, la prohibición de censura directa o indirecta, pero concibe a la libertad de expresión como un derecho social y en tal sentido considera especialmente cómo ese derecho se ve afectado por estructuras sociales profundamente desiguales y excluyentes. En esta concepción, el Estado tiene el deber de actuar, de regular, de intervenir, a fin de transformar esas condiciones estructurales que silencian sistemáticamente a ciertos sectores de la población. Como señala Owen Fish en el análisis del debate constitucional sobre la primera enmienda, que es el antecedente del artículo 32 de la Constitución Nacional, lo que hace el principio de autonomía al crear una fuerte presunción en contra de la intervención del Estado en la expresión de la opinión. Pero bajo el principio del debate público, del enfoque estructural, no existe tal presunción contra el Estado. El Estado se sitúa en pie de igualdad con otras instituciones y le está permitido y es alentado y en ocasiones se le exige que tome medidas que enriquezcan el debate público, incluso si esa acción supone una interferencia con la expresión de opiniones de algunos y por lo tanto una negación de la autonomía. En nuestra opinión, tanto las posiciones sentadas en esta audiencia
y en el proceso por las partes que impugnan la ley, como el fallo de la Cámara, de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, parten de una mirada unidireccional del problema de la libertad de expresión, interpretando únicamente las normas regulatorias de concentración de la ley de medios como una restricción de la libertad de expresión, sin entender que son también normas que vienen a implementar obligaciones jurídicas que tienen raíz constitucional y se basan también en normas del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, nos parece central retomar la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque está vinculado con el debate de control de constitucionalidad, pero también con el debate de control de convencionalidad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos considera la libertad de expresión también en su dimensión dual, como un derecho individual y como un derecho social, pero pone el acento fundamentalmente en las obligaciones positivas del Estado de garantía y en particular en el deber de protección estatal frente a la acción de actores no estatales. En ese sentido, es importante resaltar el reciente fallo de la Corte en el caso Ríos contra Venezuela. En ese caso, la Corte Interamericana, en el año 2009, establece que el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar en la mayor medida posible la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. Pero refiriéndose particularmente al artículo 13.3, esto es, controles particulares de los mercados de medios, dice, en estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, y el esfuerzo por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas. O sea, hay dos elementos fundamentales en la jurisprudencia de la Corte que retoman cosas que la Corte ya había sostenido en la opinión consultiva 5. La idea de deber de protección frente a la acción de actores no estatales, incluso actores en particular cuando cumplen una función social como los medios de comunicación, en el ámbito de nuestra ley una actividad social de interés público, y el deber del Estado de transformar condiciones estructurales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión, en particular para sectores en desventaja para expresar sus opiniones e ideas. Es importante señalar que esta posición de la Corte en la interpretación del artículo 13 de la Convención es parte de una tendencia de interpretación jurisprudencial del sistema interamericano que consagra un principio de igualdad fuerte, con fuertes obligaciones positivas del Estado, e incluso amplía los márgenes de responsabilidad indirecta del Estado por la acción de actores no estatales, imponiendo al Estado un deber de revisión de factores estructurales o de patrones estructurales que puedan impedir el ejercicio de ciertos derechos. Quizá los casos más importantes en este sentido son los casos sobre violencia estructural, y el caso Campo Algodonero es uno de esos. Pero sin duda ese principio de igualdad fuerte que consagra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación de la Convención Americana se enlaza perfectamente con un principio de igualdad fuerte que contiene nuestro ordenamiento constitucional, y en particular en función de algunas normas que han sido adecuadamente interpretadas por esta Corte Suprema de Justicia, en particular el artículo 42, pero también el artículo 75, inciso 23, que incorporan básicamente la idea de igualdad estructural y de deberes de protección estatal. En ese sentido, el fallo de la Cámara de Apelaciones, en nuestra opinión, adolece de algunos errores en la interpretación de los textos constitucionales y en particular en el examen de razonabilidad de la ley de medios. Por un lado, da un tratamiento unidireccional al tema de la libertad de expresión. Todo su análisis se basa en que la norma, en particular las normas respecto de concentración y el artículo 45 en especial, son normas de restricción de la libertad de expresión. Y analiza el estándar de razonabilidad como traducción de los estándares de restricción. Sin embargo, no toma en cuenta que
Además de la restricción que puede contener la norma de cierto espacio de autonomía individual, la norma en sí misma, el artículo 45 en sí mismo, es una norma de implementación de obligaciones positivas de garantía y de protección que tiene el Estado en base a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, la libertad de expresión está en los dos extremos de la ecuación. Puede resultar restringida, pero en pos de garantizar una ampliación de los espacios de expresión y de participación. De manera que el fallo no incorpora y no menciona esta dimensión de obligaciones positivas de garantía y de protección. Por lo demás, el fallo se inserta en esa tradición liberal conservadora de sospechar de cualquier norma regulatoria estatal, en particular respecto de la regulación de servicios de comunicación que no usan espectro. En ese sentido, la jueza, por ejemplo, la doctora Ana Jurieta, presupone que la regulación de servicios por fuera del uso de espectros es innecesaria y a partir de ese principio de que no es necesaria, analiza el principio de proporcionalidad. Y directamente en el voto del doctor Guarinoni se presume la invalidez de la ley, se invierte la carga de la prueba y es el Estado el que tiene que justificar la razonabilidad de la norma. Entonces, una primera pregunta que habría que hacerse si es razonable invertir la carga de la prueba y sospechar la invalidez de regulaciones estatales por fuera del espacio del uso del espectro que es limitado. En la posición que estamos sosteniendo, apoyada en los precedentes del sistema interamericano y de la propia jurisprudencia de la Corte en materia de igualdad, lo relevante no es la plataforma o el soporte que se utiliza, sino si existen condiciones estructurales que excluyen a sectores de la población de su participación en la esfera pública. O sea, es un dato que tiene que ver con el contexto histórico particular en que la norma va a ser implementada. Y en ese sentido es relevante que la propia decisión de la Cámara no da cuenta de la situación del mercado de la televisión de cable, donde el grupo de empresas de la parte actora controla el 60% del mercado y en ciertas localidades el 100% del mercado, siendo además una empresa que tiene un poder hegemónico en la producción audiovisual y en la televisión abierta. Y esto es un dato estructural que marca la necesidad imperiosa de la regulación. Aquí no solo estamos hablando de la facultad del Estado de regular, sino de la obligación del Estado de regular este tipo de situaciones. Por lo demás, es importante este planteo de un estándar abierto que no clasifique en función de uso o no uso de espectro, porque en la jurisprudencia del sistema interamericano el Estado tiene el deber de prevenir riesgos de afectación de derechos por actores no estatales e incluso puede ser responsabilizado por la violación del artículo 13 si tolera prácticas monopólicas o abusivas en el mercado. Y por lo tanto tiene un deber de monitoreo. Y en ese sentido se mencionaba la legislación y la normativa en otros países. Nuestra legislación de servicios de comunicación prevé una revisión periódica de las reglas, o sea, está aplicando un principio que tiene que ver con las condiciones estructurales del mercado y no con la clasificación de uso o no uso de espectro. Y esto no es un punto menor, porque si el punto de partida del examen de razonabilidad de la Cámara es sospechar de la validez de la norma, la valoración que hace de la prueba está de alguna manera condicionada por ese punto de partida. Nosotros entendemos que no hay por qué sospechar de la regulación, aún respecto de servicios que no usan espectro, y la Corte en su análisis de razonabilidad debería utilizar un análisis ordinario de razonabilidad que parta de considerar que el artículo 45 no es solo una norma de restricción, sino que es también una norma de implementación de obligaciones de garantía de la libertad de expresión. En ese sentido, y muy brevemente, el fallo tiene algunos errores también importantes en cómo evalúa los elementos de prueba, y muy sintéticamente voy a mencionar tres. Por un lado, existe una fuerte confusión entre el principio de sustentabilidad del medio y la idea de rentabilidad del medio, que son dos conceptos diferentes. Y por lo demás,
suele haber permanente confusión entre el análisis de la sustentabilidad de empresas de medios a la luz de la regulación del artículo 45 y la sustentabilidad del grupo económico hegemónico tal cual funciona en la actualidad. Es obvio que una ley que tiene una vocación antimonopólica le va a hacer perder al grupo hegemónico posiciones de mercado y por lo tanto rentabilidad, pero ese es precisamente uno de los objetivos que busca la ley. La pregunta por la razonabilidad debe ser otra. ¿En qué medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable? Yo creo que esa es la pregunta de razonabilidad que debería responder la Corte. Por último, el fallo también invalida el tope de 35% para todos los medios, no solo respecto de medios que usan el espectro. Y esto es contradictorio porque utiliza la presunción de invalidez a partir de sospechar de la regulación de medios que no usan el espectro, pero invalida el tope para la totalidad de los medios, pese a que había reconocido que la regulación de medios que usan espectros requiere un análisis diferenciado. Solo para concluir, y volviendo al texto de Owen Fish, que hace referencia a la primera enmienda, que es el fundamento de nuestro artículo 32 de la Constitución Nacional, me parece importante recordar que algunos de estos debates que estamos teniendo hoy aquí se dieron en otras partes del mundo, implican visiones contrapuestas sobre la libertad de expresión, aún al interior del pensamiento del liberalismo político. Dice Owen Fish, los debates del pasado sobre la libertad de expresión asumían que el Estado era el enemigo natural de la libertad de expresión. Era el Estado al que había que poner límites. Hay una dosis de sabiduría en esta concepción, pero se trata de una verdad a medias. El Estado puede ser opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa en una serie de premisas. Una de ellas se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas. Muchas gracias. El tribunal convoca como amicus curiae que acompaña a la parte actora a Comité del Consumidor, Codelco. Oradores, doctores Andrés Gil Domínguez y licenciado Eliseo Verón. Recordamos respetar el término de 15 minutos para las exposiciones, por favor. Buenos días. Me permito, en primer lugar, saludar respetuosamente al señor presidente y a los demás miembros de la Corte Suprema. Mi nombre es Eliseo Verón y en los 7 minutos que tengo quisiera evocar dos, digamos, campos de problemas que me parece que son esenciales en una reflexión y en una discusión que intente llegar a ciertas decisiones importantes sobre políticas públicas relativas a los medios. Dos grandes campos de problemas. Uno, me parece que es el histórico. Creo que es importante tener claro cuál fue la evolución de la producción de la información en nuestras sociedades que nos fue llevando a las situaciones en que nos encontramos hoy. Ese es un aspecto importante. Sobre eso yo voy a solamente señalar una cuestión, y es que, centrándome básicamente en lo que habría que decir newspapers, porque no eran diarios al principio, no salían todos los días, o periódicos, como quieran, digamos, que ese soporte papel fue durante mucho tiempo el centro crucial de la producción de información en las sociedades de Occidente, digamos. Entonces, los primeros newspapers nacen a mediados de la primera mitad del siglo XVII, 1600 y algo. Hasta ahora son más o menos 400 años de historia. De esos 400 años de historia, en realidad, hay solo un periodo bastante breve en el cual, pienso, se puede verificar que hubo una relativa autonomía
y sustentabilidad de las empresas que producían información. Eso fue en el siglo XX, más o menos entre 1920 y los años 1980. Yo diría que en los años 1980 empezó a sentirse una crisis importante de los diarios, crisis que entonces no es Internet la responsable, venía de antes, muy lentamente, e Internet le da el golpe de gracia a esa crisis. Entonces, si yo retiro esos 60 años de relativa autonomía y sustentabilidad de los newspapers, con algunos casos que quedarán en la historia como casos particularmente importantes de modos de dar información, como el New York Times, pero no es el único. Si yo retiro eso, en los otros 300 y tantos años de historia, los newspapers estuvieron siempre al servicio de los políticos, siempre. Porque además eran los políticos los que financiaban los diarios. Y es bien conocido que cada vez que había en algún parlamento, en Francia o en Inglaterra, lo que fuera, un cambio en los equilibrios de poderes, había newspapers que desaparecían, otros newspapers que nacían en ese momento. Los newspapers, en la mayor parte de su historia, estuvieron al servicio de la política. Eso creo que no hay que olvidarlo. Entonces, ese momento privilegiado del siglo XX es un momento donde tuvieron una cierta sustentabilidad y una cierta rentabilidad. Esos elementos creo que no hay que olvidarlos, ambas cosas. Porque la historia muestra que fue el único momento en que las empresas de producción de información estaban en condiciones de enfrentar, si eso se daba, a los gobiernos. Ese es un primer campo de problemas. Segundo campo de problemas, contrariamente a este primero, es la necesidad de tener una minuciosa, prestar mucha atención a lo que está pasando en este momento. La nueva situación que ha generado Internet. Y yo creo que si uno junta las dos cosas, este horizonte histórico e Internet, empieza a entender un poco en qué estamos y hacia dónde tendría que ir una buena reflexión sobre políticas públicas de los medios. Hay más, pero yo hice una lista de 5 aspectos de la situación actual generada por la mutación de Internet, que es una mutación del acceso a los medios. Internet no es un nuevo medio, Internet es una revolución en el acceso a los discursos de los medios. En primer lugar, las condiciones tradicionales de ese siglo XX de constitución de las audiencias, es decir, audiencias relativamente pasivas que esperaban consumir una información preprogramada, eso va a desaparecer. Segundo punto, como consecuencia de la llamada digitalización, es casi una exigencia cotidiana en este momento el uso de la totalidad de los soportes técnicos, digamos. El texto, la imagen, el sonido, el video, todo tiene que ser usado porque se ha transformado en una especie de exigencia básica de los consumidores. Y esto hace que la producción de la información sea muy, muy cara. El tercer punto es un punto técnico más específico, pero tiene que ver con el fin del broadcasting, que tiene también que ver con el fin de la manera en que se constituían las audiencias y los públicos antes de esta situación. Esto hace, en cuarto lugar, que haya que repensar totalmente la profesión del periodismo. Hay que empezar de nuevo de cero y ver qué significa ser periodista hoy en día. Y 5, supone ir construyendo lentamente nuevos saberes sobre formas interactivas y formas de relación social que hace unos pocos años no existían. Twitter, Facebook, las redes sociales, todo eso hay que pensarlo y lleva mucho tiempo. Quiero decir, la situación es mucho más compleja que la situación anterior. Entonces, en este caso, multiplicar los obstáculos de las voces existentes cuando lo que hay que enfrentar es una situación de esta complejidad, a mí me parece totalmente descabellado. Totalmente descabellado. Hago una última observación. Si uno mira el estado de la infraestructura tecnológica que está generando Internet,
no hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual. Entonces, dado que estos dos grandes campos de problemas fueron perfectamente ignorados por la ley que fue sancionada por este gobierno, yo digo que esa ley era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia. Junto con el doctor Verón, venimos a hablar en representación de Codelco, una organización no gubernamental de defensa de los consumidores que tiene su personería gremial tanto en Salta como a nivel nacional, con inscripción número 2 desde el año 1994. El artículo 41 de la Constitución Argentina establece claramente como contenido constitucional protegido el derecho que tienen todos los titulares, todos los consumidores titulares de acceder a bienes y servicios en una relación de consumo, pudiendo elegir esta oferta y estando garantizadas las condiciones dignas y equitativas de acceso. Este derecho a elegir genera que todas las normas regulatorias, en lo que hace al derecho a elegir, a optar por bienes y servicios, tengan que garantizar la mayor oferta posible al consumidor. Esto genera una presunción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de todas aquellas normas que intenten restringir el acceso de los consumidores a una oferta plural. Esta libertad de elección está basada fundamentalmente en la libertad de intimidad que nuestra Constitución regula históricamente, está basada en ese principio de autonomía en el que habló Carlos Nino, en esa mismidad o biografía en la que habló Germán Vidar Campos, y también en mucha de la jurisprudencia de esta Corte Suprema que últimamente se vio reflejada en el caso Arriola. Esta libertad de elegir se profundiza cuando estamos hablando de poder acceder a una relación de consumo muy especial como es aquella que nos permite transmitir o nos permite generar expresión o acceso a la información. Especialmente cuando hablamos de Internet, donde los contenidos de Internet hoy nos permiten generar contenidos, no solamente acceder a la información. Entonces, cuando hablamos de este derecho que tienen los consumidores de poder elegir una oferta de bienes y servicios en términos de acceso a la libertad de expresión, estamos hablando en términos de Luigi Ferraioli de una garantía primaria, porque no solamente protege una relación de consumo, sino también permite efectivizar la libertad de expresión y el acceso a la información. Desde esta perspectiva, claramente, y de la perspectiva de los consumidores, el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es claramente inconstitucional e inconvencional. Específicamente porque al limitar el número de licencias de los cableoperadores solamente a 24 a nivel nacional, lo que va a hacer efectivamente es que aquellos que hoy puedan acceder a la televisión por cable no puedan más acceder a la televisión por cable. Y especialmente esto se va a ver profundizado y afectado en aquellas localidades con poca densidad de población y en aquellos sectores económicamente menos favorecidos. Si nosotros pensamos que la televisión por cable analógicamente se puede parecer al periódico porque no ocupa espacio, porque ocupa un espacio indeterminado, un espacio que en teoría es infinito, así como los periódicos nunca han tenido regulaciones especiales, tampoco la televisión de cable la tendría que tener, tan solo la regulación general de defensa de la competencia. Quizás tengamos que pensar si en un espacio que por naturaleza es infinito, es indeterminado, es abierto, es constitucional y convencional una regulación tan rígida, tan estricta como la que intenta imponer el artículo 45 de esa perspectiva. Lo mismo sucede con la cuotificación del mercado. Todas las normas que intentan regular los derechos de los usuarios y los consumidores, lo que tratan de garantizar es la oferta para que puedan acceder los usuarios y consumidores eligiendo al servicio o a los bienes y servicios que quieren. Es la primera vez que se establece una cuotificación, que lo que se limita es la capacidad de los usuarios y consumidores de poder elegir y se establece un 35% para ello. Acá habría que preguntarse,
¿Qué diferencia hay entre el consumidor del 35% y el consumidor del 35,1%? ¿Por qué esa persona no puede acceder al mismo servicio que ese 35%? ¿Cuáles son las razones? Y esto se profundiza y se complejiza si pensamos que la elección del consumidor está basado en la idea, la impronta, la ideología o la forma de emitir las noticias, la información, la expresión que tiene ese 35% o al cual puede acceder ese 35%. Y esto se complejiza aún más cuando pensamos que el Estado no tiene ningún límite para poder llegar a la totalidad de la audiencia, con lo cual, frente a ciertas políticas gubernamentales, la capacidad crítica de poder acceder a los usuarios y consumidores a un discurso crítico, una gestión de gobierno, se vería limitada. También esto repercute directamente sobre la imposibilidad de acceso a Internet. Sin televisión por cable, seguramente vamos a estar en una situación en donde aquellos que por el cable podían acceder a Internet no van a poder acceder. Y de esta manera tenemos que pensar que hay una situación en donde supuestamente la vulneración de los derechos de los usuarios y consumidores a elegir tampoco ha sido paliada por políticas oficiales, porque el discurso ficcional del gobierno ha tratado de construir supuestamente alternativas a lo que eran a la pluralidad de voces, pero lo que fue el concurso de televisión digital no pudo ser desarrollado y hoy ha fenecido. Con lo cual, también nos vemos en una tercera imposibilidad o una tercera preocupación y violación del derecho a elegir de los consumidores. Por cuanto también el artículo 45 lo que establece es la imposibilidad de que quien tenga una licencia de cable operador pueda desarrollar un canal de contenidos audiovisuales o una señal propia. ¿Qué sucede con esto? Que lo que se va a estar violando en este caso es la posibilidad de que se generen señales de contenido locales, porque van a disminuir las señales de contenidos locales y porque esto lo que va a generar es que artistas, productores, conductores, información, ideas locales no se puedan desarrollar. Y esto genera también una gran discriminación en cuanto a la nacionalidad, porque este límite solamente está establecido, está estipulado para los nacionales. Los operadores extranjeros, los productores de señales extranjeros pueden generar todas las señales de contenidos que quieran, los nacionales solo una. Si la ley de medios tuvo como objetivo desarrollar el Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si tuvo como objetivo primordial desarrollar la pluralidad de voces, claramente con estos artículos no lo ha hecho. Muchas gracias. Realiza su exposición ante el tribunal como amicus curiae que acompaña a la parte demandada, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, expositor doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Señor presidente de la Corte, señores ministros, vengo en representación de Cooperar, que es la Confederación Argentina de Cooperativas, que es la referente argentina también de la Alianza Internacional de Cooperativismo. Representamos a más de 3.000 estructuras cooperativas del país, que llegan a más de 10 millones de personas que residen de una forma u otra el accionar de la solidaridad y de la economía solidaria en nuestro país. El cooperativismo, por esencia, ha estado vinculado a la necesidad de garantizar libertad de expresión. Internamente, cada uno tiene un voto, cada uno tiene palabra, todos son iguales. Y casualmente, en este sector se ensañó la ley que felizmente derogó la 26.522. Éramos marginados, éramos tratados como quienes no teníamos derecho a la palabra. Y muchos de los que hablan ahora en nombre de la actora, no han dicho que esa actora no dijo nada, que por 29 años se marginó la palabra a todo el sistema cooperativo y a la economía solidaria y sin fines de lucro. Tuvimos que perder espacios incluso. Recuerdo, Zapala tenía su propia antena comunitaria para toda su gente en Neuquén.
Luego fue intimada por el Estado que dejara de prestar ese servicio porque solo podían hacerlas las entidades comerciales. Es así que empezamos una lucha jurídica desde lo más simple del sistema. Me tocó el privilegio de llevar adelante estas acciones en representación de la Mutual Carlos Mujica, dueña de una radio cordobesa que es la Radio La Ranchada, también de la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa de Río Primero. Y fue la Corte argentina, la que dijo claramente que era inconcebible en el año 2003 que al cooperativismo y a las economías sin fines de lucro se la marginaran de la libertad de expresión. Y mucho de lo que sucedía estaba detrás del grupo actor, porque no quería que se dictara o se prestara televisión por cable en localidades en donde quería tener prácticamente el monopolio de la televisión por cable. Pero no terminó así. La Corte dijo que era inconstitucional ese artículo 45 de la ley anterior y no obstante eso, el CONFER, particularmente de la mano de Julio Bárbaro, que se llena la boca diciendo que quiere defender la nueva ley, dijo que quiere atacar la nueva ley, dictaba leyes, resoluciones cada 2 meses, cada 3 meses, suspendiendo la entrega de pliegos, que es lo que correspondía en la adjudicación directa por orden de la Corte. Y es que vinimos también a la Corte, y en un fallo histórico de la cooperativa Totoral, la Corte ordenó al CONFER que nos vendiera las licencias y aún así no se cumplió esa orden y tuvimos que esperar hasta el año 2009 a la nueva ley para tener posibilidades ciertas, como las estamos teniendo, de acceder a la palabra. No es verdad que acá estemos discutiendo solo un sector que pudiera parecer marginado, que no lo es. Hemos sido marginados toda la economía sin fines de lucro durante 29 años y ninguna organización de la prensa internacional vino a sancionar a la Argentina por esa grave violación, que ahora las tenemos todos juntos acá. Tenemos que tener presente que en esta Constitución, en el artículo 75, inciso 19, le pone la obligación al Estado de que tiene que garantizar el crecimiento armónico del país. No solo hay que dar la palabra, sino que hay que asegurar que el volumen y la presencia de unos no tape la presencia y el volumen de otros. El pluralismo es una necesidad de la democracia. El pluralismo informativo es una necesidad de la democracia, no del mercado. Por el contrario, si el mercado no es controlado, con seguridad tenderá a la concentración. Y esto no solamente lo digo yo, ya lo ha dicho el Parlamento Europeo en 1992, que decía que un proceso de concentración de empresas sin límites y sin control en el sector de los medios de comunicación constituye un peligro para el derecho de la información y la autonomía de las redacciones y la libertad de los periodistas. Y también lo ha dicho claramente la Iglesia Católica, cuando ya en Aetatis Nova decía, no se puede aceptar que el ejercicio de la libertad de comunicación dependa de la fortuna, de la educación y del poder político. El derecho a la comunicación pertenece a todos. Y agrega el Papa Juan Pablo II, esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Acá hay que hablar también cómo opera el Grupo Clarín en el mercado. En Tres Arroyos, la cooperativa recientemente accedió a la licencia de televisión por cable. Y antes se cobraba por Cablevisión un abono y automáticamente cuando la cooperativa empezó a prestarlo se bajaron a precios que antes nunca se había ofrecido. Y esto lo pueden hacer porque también pueden hacer subsidios cruzados cuando tienen un exceso de licencias. El tener exceso de licencias les permite luego hacer subsidios cruzados para eliminar la competencia que dicen que hay que preservar. Tampoco respetan la ley. En este momento, la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa de la Pampa está sufriendo que Cablevisión, sin tener autorización, sin haber logrado
tener la posibilidad de prestar el sistema de televisión por cable, se ha subido a sus postes y ha puesto su sistema de fibra óptica sin tener autorización. Es importante la presencia de todos, pero debe haber un límite. Cuando se pone un límite que en el cable tenga que haber una señal, tiene mucha importancia, como cuando también se dice que a su vez en un lugar no puede haber solo la televisión por aire y la televisión de cable unificado. Acá nosotros sabemos lo que hemos sufrido los cordobeses en el año 2011, cuando muchos candidatos a gobernador decían que preferían estar en los estudios del Grupo Clarín para llegar a la sociedad cordobesa y no caminar la provincia para mirar la cara a sus habitantes, a sus ciudadanos, para luego darles respuesta el tiempo que tengan que cumplir las funciones que corresponden. Casualmente la concentración especialmente sanciona también al interior, porque acá y en determinados grupos nos terminan definiendo los gobernadores, los legisladores nacionales, los senadores nacionales, los intendentes, no dejan crecer ni siquiera la democracia local y la democracia provincial. Esto es muy importante porque tampoco dan participación. En este momento está pasando que la propia localidad de Zapala, en Neuquén, en donde la cooperativa que tenía su licencia, que se la sacaron por la ley de facto de 1980, cuando tenía la televisión por cable, que eso fue uno de los pasos más importantes en dignidad que se dieron en el país. Porque casualmente el interior del interior, que no recibía prácticamente señales, solo a través del cooperativismo optó por tener antenas comunitarias y empezar a nacer el sistema de televisión por cable. Pues esa cooperativa de Zapala, que tuvo que dejar de dar televisión por cable, ahora tiene un canal de aire, pero el prestador local es Cablevisión y no quiere subir la señal del canal local. En muchos lugares pasa lo mismo, los cordobeses estamos sufriendo que en Córdoba Cablevisión no sube la señal de televisión digital del Canal 10 y se opone incluso a medidas judiciales que se han dictado en ese sentido. Otro tanto pasa en la localidad de Cañuelas. En la localidad de Cañuelas también hay una pyme del lugar que ha sido declarado ese canal de interés por el Consejo Deliberante y también se niega a subirlo el Grupo Clarín. A mí me preocupa este mensaje bifronte, particularmente ante representantes extranjeros, porque acá se le habla de libertad de mercado, pero solo para los intereses comerciales de algunos. Cuando el cooperativismo le podía hacer competencia, se lo marginó, se le opone. Actualmente este mismo grupo, y ojalá que no tengamos que llevar a la Corte, ha impugnado el artículo 30 de esta ley, diciendo que el cooperativismo de servicio público no está con derecho para prestar estas señales de servicio de comunicación audiovisuales. Y tuvimos una medida cautelar incluso que paralizó el trámite del cooperativismo, por el momento está suspendida, pero todo el país tiene que saber que incluso se está luchando, por otro lado, con un mensaje bifronte, pretendiendo que nosotros no estemos en el mercado y acá se sienten excluidos del mercado solo porque se les exige que no tengan concentración de mercado. Estamos ante un grupo que cuando necesitó del Estado vino y le pidió que se formaran leyes, la del countdown en materia de quiebra, que le dictaran leyes, las leyes de la protección de los bienes culturales, que le solventáramos nada menos que sus créditos en dólares y le licuamos la deuda. Cuando operan en el mercado, hacen competencia desleal y marginan a los demás. Pero cuando el Estado le dice, oiga, hay un límite, resulta que el Estado es tiránico, resulta que el Estado le cercena la libertad de expresión. La libertad de expresión hay que analizarla, que debe ser para todos, no para algunos. Y esto es central, excelentísima Corte. Si no lo tenemos en cuenta, estamos hablando de un país irreal. Y tal vez en este momento me permita hacer una acotación que no es menor. Si acá no se declarara como corresponde la constitucionalidad de toda la ley,
la constitucionalidad de los límites de concentración. No quiero ser apocalíptico, pero no tenemos ninguna libertad de expresión. Y esto se lo digo en este momento particular de nuestro país, que estamos sufriendo que ustedes no sean el tribunal que analice mucho de la ilegitimidad de nuestra deuda externa. Estamos viviendo un momento de un país que nos está arrodillando la justicia de otros países. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver este razonamiento con el análisis en este lugar? Tiene que ver y mucho, porque uno de los bancos que mucho tuvo que ver en el desquicio y en la ilegitimidad de nuestra deuda, un banco que ha sido sancionado con una multa tremenda por la Bolsa de Comercio de Nueva York por haber falseado información a sus clientes. Un banco que ha sido sancionado por la Bolsa de Londres por haber falseado información a la Bolsa de Londres. Ese banco, que se llama Goldman Sachs, ha tenido el 18% de las acciones del grupo Clarín. ¿Tenemos garantía de soberanía como país? ¿Tenemos garantía de una palabra para defender nuestros intereses cuando nos sacan nuestros jueces, cuando nos manejan la palabra y ahora no sabemos cómo vamos a hacer para que un grupo de buitres nos lleve el futuro? Tenemos que poner las cosas en su lugar, y las cosas en su lugar pasan por garantizar que no haya grupos que tengan demasiada presencia, que esos grupos se subordinen a una libertad de expresión para todos, no para algunos, que es importante la empresa, que tiene derecho a ser respetada, pero no es la única variable. La variable siempre tiene que estar desde el sentido del bien común, porque la libertad de expresión es, por sobre todas las cosas, una garantía para derechos humanos. Porque si acá hay una libertad de expresión para que algunos no trabajen la información calificada que nosotros necesitamos, para algunos que hayan ocultado la ilegitimidad de nuestra deuda externa y que ahora nos encontramos viviendo lo que estamos viviendo en manos de buitres, esa no es la libertad de expresión que necesitamos. Señores jueces, por favor, no permitan concentraciones que nos arrodillen, no permitan concentraciones que excluyan y trabajen por el bien del país, como me consta que lo van a hacer, y declaren integralmente constitucional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque será justicia. Muchas gracias.